Queridos amigos, estamos con nuestro estudio de la Palabra del Señor. Nuestra serie de lecciones de este trimestre titula Descanso en Cristo. Y el tema de hoy tiene que ver con el descontento. Ya la semana pasada habíamos hablado sobre este tema, pero el tema de hoy es las raíces del descontento. ¿De dónde viene esa actitud que a veces en el ser humano se hace casi natural de vivir con descontento, amargado, muchas veces inclusive con quejas? Tiene sus raíces y también la Biblia lo describe, así que este es el motivo del estudio de esta oportunidad. Axiomas, más allá de la evidencia. Queridos amigos, estamos para hacer un estudio especial de un tema que nuestra lección lo titula Raíces del descontento. Tenemos dos invitados especiales. Está con nosotros el pastor David Vargas. Querido David, bienvenido. Un saludo a nuestra audiencia, por favor. Hola amigos, por supuesto feliz de compartir y en lecciones o estudios de la Biblia muy necesarios. Bien, igualmente está con nosotros el pastor Renson Mena. Un saludo, querido Renson, y también una oración antes de abrir la Biblia. ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo están, queridos amigos? Es una alegría continuar estudiando la Biblia y este tema que es muy importante para que nosotros podamos continuar creciendo. Vamos a inclinar la cabeza y vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de continuar creciendo, continuar estudiando tu palabra. En este momento, ayúdanos, Señor, a través de tu palabra, a descubrir y a poder reflexionar sobre las raíces del descontento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, el tema es, ya lo hemos repetido, raíces del descontento. Cuando hablamos de raíces nos referimos a elementos tal vez que no son muy visibles, están subyacentes ahí, pero que están y que en algún momento respaldan aquello que está por encima. En el caso de un árbol, ¿no? Las raíces sustentan el árbol, y cuando hablamos de descontento hay elementos previos que van a producir esta situación. Pero antes de entrar directamente al tema, me llama la atención una expresión de Jesús en el Nuevo Testamento que habla de que la presencia suya en nuestra vida o en nuestro ambiente en algún momento produce una división en la casa. ¿Qué significa eso, Renson? Mire, es algo bien interesante porque cuando Jesús vino, Él vino a traer paz, ¿no? El libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, por ejemplo, dice que Él es el príncipe de paz. No sé, podemos leer el texto, por favor, vamos a buscarlo. Entonces, cuando nosotros leemos en Isaías, capítulo 9, verso 6, dice así: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es algo bien interesante esto. Ahora, cuando nosotros leemos en el libro de Mateo capítulo 10, específicamente del 34 al 39, nosotros encontramos lo siguiente: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Muy bien, solo voy a leer ese texto. Ahora, miren la aparente contradicción. Su nombre sería Príncipe de Paz. Pero él dice, yo he venido ¿para qué? Para traer división. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿O para qué? ¿O cómo entender esto? Y la realidad es que cuando Cristo entra en la vida, comienza a haber un conflicto, ¿no? Y muchos hemos pasado por ese conflicto. ¿Por qué? Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, tenemos que cambiar nuestras actitudes. Dios va obrando de una manera que ya no es lo mismo. Por decir, yo les cuento un poco de mi experiencia. Cuando yo estaba fuera de la iglesia, estaba en el mundo, tenía amigos con los que compartía bebidas, ¿no? En alguna fiesta. Y cuando yo decido integrarme a la iglesia, cuando yo decido seguir a Jesús y decido cambiar y Dios me da una vida nueva, un día encontré a uno de esos amigos y me dice, vamos a tomar, ¿no? Y obviamente yo le negué y él se enojó. Éramos muy amigos anteriormente, pero él se enojó y él me dijo, nunca más, tú dejaste de ser mi amigo. Entonces yo creo que a esto se refiere.
¿no? No sé. O sea, no se refiere a una división donde había armonía o unidad verdaderos, ¿no? Exactamente. Se refiere a la dirección de la lealtad que con Cristo se renueva o se direcciona de manera adecuada, ¿no? Sí, es algo que hoy en día también vemos, ¿no? En las familias. A veces uno de los integrantes de la familia decide seguir a Jesús y el resto de la familia en algunas ocasiones no está en acuerdo y comienza un conflicto dentro de la familia. Entonces, a esto es a lo que Jesús se refería. Bien, entonces como resultado termina uno entrando en un ambiente que tal vez no es el que uno esperaba, pero no es que Jesús quisiera hacer eso, sino como resultado de nuestras elecciones terminan revelándose el verdadero carácter de las personas también, ¿no? Pero lo curioso es que también esto, yo lo experimenté también en carne propia, a veces tiene un tiempo. Muchos de ellos se dan cuenta que tal vez a través del testimonio del cristiano pueden también conocer a Jesús y estos que se declaran los enemigos, entre comillas, terminan buscando al Señor. Así que hay que orar. Valoran Es verdad. el cambio que vivió la persona, ¿no? Y se dan cuenta que la lealtad es al Señor y son llamados también a esa misma lealtad. Es verdad. Muy bien, vamos a ir ahora a otros elementos que tienen que ver especialmente con, por ejemplo, el egoísmo, la ambición, dos términos que tal vez son usados en algunos casos hasta de manera positiva, ¿no? Hay que ser ambicioso, hay que buscar digamos, crecer, ser grande y todo, pero cómo estos términos y también el hecho de pensar en uno mismo, el hecho de creer en uno mismo, el tener su potencial, cómo esto puede afectarnos y cómo esto se transforma a veces en una raíz de descontento. ¿Por cuál empezamos? ¿Por la ambición o por el egoísmo? La verdad que una misma raíz, ¿no? El pecado en ambos casos. No sé si Renzo podría ayudarnos en la lectura de Lucas 12, 13 en adelante. En realidad es una extensa lectura, pero podríamos quizá leer una parte principal, cuando Cristo presenta una parábola donde un caballero, después de reunir mucha riqueza, dice, cómo acumulo, cómo hago, cómo guardo, mejora las formas de guardar, las formas de resguardar o hacer más duraderos sus bienes, ¿verdad? Ahí se podría leer un poquito. Es algo bien interesante. Tal vez el texto es largo, pero quiero enfatizar lo siguiente, ¿no? Dice en el verso 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ser un hombre egoísta. Y Él el estaba Señor le dice queriendo todo para él. directamente le dice necio, Ajá. en este caso de manera indirecta, pero el Señor ya identifica como una necedad. Yo estaba interesado también en leer una línea y media de la manera en que se define en la Real Academia el egoísmo. Ujú. Dice, inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidar del de los demás. Ujú. Hay una pregunta que salía en nuestra lección, ¿no? Aparentemente él al principio él dice, voy a programar, mis graneros se están quedando chicos, voy a hacer más grandes. Hay una planificación y la pregunta dice, ¿es malo planificar? ¿Es malo organizar su vida para decir quiero esto, quiero lo otro? ¿O dónde está el problema de este hombre? Mira, el problema no es en querer tener algo, porque si nosotros revisamos grandes patriarcas de la Biblia, eran hombres que tuvieron mucha bendición económica. O sea, Dios mismo coloca en nosotros esas ganas de producir, esa voluntad para crecer, Claro. ¿verdad? Y Dios mismo entrega las posesiones. Sí, y es algo bien interesante, pero lo malo es enfocarse tanto en las posesiones y dejar a Dios a un lado, porque nos olvidamos del Señor que las provee, ¿no? Y entonces comenzamos a actuar de una manera que queremos todo para nosotros, comenzamos a ambicionar a tal punto que a veces ni la familia llega a tener ya relevancia. Y el egoísmo se ve aquí en esta expresión, ¿no? Dice, haré esto, derribaré mis graneros, diré a mi alma, muchos bienes has guardado. O sea, todo era centrado en sí mismo. Hasta conversa consigo mismo. Claro, centrado en sí mismo. Ahora, ¿cómo ese egoísmo es latente en cada uno de los seres humanos y cómo eso nos afecta?
Actualmente mucho más, ¿no? Me agrada cómo la honestidad de la Real Academia, incluso al definir el término egoísmo, está cuidando el bienestar del prójimo, ¿verdad? O los intereses también del prójimo. La desmedida o el desmedido cuidado de solo uno mismo. Y la palabra del Señor, cuando Cristo enseña a orar, por ejemplo, nos presenta esa posibilidad de cuando se pide el pan, cuando se pide el sustento, se pide para los demás también. Se dice en el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, ¿verdad? Entonces, sea en riqueza o en pobreza, toda bendición material, todo lo que uno maneja de acuerdo a la provisión divina, debe ser en función también del prójimo. De lo contrario, me hará tanto daño que finalmente el ejemplo colocado por Cristo dice, necio, ¿qué va a pasar ahora contigo? Se acaba todo con tus bienes, ¿no? Y ahí está la invitación de Cristo a intercambiar, ¿verdad? A dejar de lado el egoísmo y colocar los valores con el Señor. Bien, y yendo a este contexto, eso nos va a llevar al descontento, eso nos va a llevar a no vivir con descanso, que es el contexto general de este trimestre, ¿no? Vamos a ir a una pausa y luego volvemos en breves segundos. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, estamos con el tema las raíces del descontento. Hemos visto, tal vez no nos alcanzó el tiempo para hablar más sobre el tema del egoísmo, pero es un elemento que va afectando nuestra vida. Vamos a tocar el tema de ambición y luego el tema de la hipocresía. Tal vez pedirle a Renzo en breves minutos cómo se presenta la cuestión de la ambición en la Biblia. La ambición muchas veces nos lleva a ya no mirar hacia adelante, sino mirarnos a nosotros mismos. No es malo, hace un momento decíamos, querer tener algo. El problema es cuando dejamos a un Dios a un lado y hacemos que esta ambición vaya corroendo valores. Miren, en Lucas 22, 24, eso sucedió con los discípulos. Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Imagínense, entre los discípulos pensar quién es el mayor, quién es el mejor, algo que no debería ser. En un equipo o en un grupo donde uno se imaginaría está terminando el ministerio de Cristo, seguramente el proceso de la transformación de las personas ha llegado a lo mejor, pero no está en el mejor punto. Es entonces esto un reflejo de que se hace inherente al ser humano, lamentablemente, ¿verdad? Y la ambición nos impide disfrutar, estar satisfechos en cada aspecto de la vida. Y la ambición como raíz del descontento, justamente estamos viendo, ¿no? Esa ambición va a llevar a competir con el otro, a mirarle al otro como un competidor y no como un compañero de trabajo, en el caso del trabajo, nunca estaré un amigo. satisfecho ni conmigo mismo. Claro. Exactamente, y eso aún en la iglesia afecta porque no está contento, porque alguien asume una responsabilidad de liderazgo y eso afecta internamente a la persona. Y hay algo que tenemos que resaltar, el ejemplo de Jesús, un poco más adelante, dice en el verso 26, pero no así entre vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven y el que dirige como el que sirve. Pues ¿cuál es mayor, el que se sienta en la mesa o el que sirve? No es el que se sienta en la mesa, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. O sea, él se colocó ahí, yo soy el servidor. Y ese es el ejemplo. Bien, algo a lo que Jesús atacó o trató de llamar la atención es ante la actitud de hipocresía también, ¿no? Que también es un elemento que va dando evidencia de que hay un descontento en el corazón. ¿Qué podemos hablar sobre este tema, David? La hipocresía a veces incluso estará escondiendo pues la ambición, el egoísmo, es simplemente una manera de maquillar, apantallar dificultades del ser interior, ¿verdad? Cuando en Mateo 23 el Señor acusa o ataca a fariseos, a escribas, está desnudando aquello que intentaban esconder, intentaban maquillar en su modo de actuar, porque básicamente hipocresía es una actuación de bondad o aparente bondad y armonía o cordialidad, y sin embargo en el ser interior hay otra cosa. Yo encuentro aquí una descripción de qué es hipocresía en lo que Jesús dice, ¿no? Mateo 23 dice aquí, versículo 3, así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. El hipócrita dice, pero no hace. Número 2, porque atan cargas pesadas, difíciles para llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no hacen lo mismo. O sea,
pones la carga en el otro, ellos no la hacen. Exigencia ¿Qué al más? prójimo y no a sí Exacto. mismo. Dice, todas estas obras para ser vistas por los hombres tratan de aparentar para que la gente los aplauda. Y el versículo 6 dice, aman los primeros asientos en las cenas, las primeras filas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí. Reconocimiento que no les corresponde. Entonces, hipocresía tiene que ver con todo eso que, por supuesto, no solamente está en la sociedad normal, común, digamos, también en lo religioso puede transformarse un elemento dañino. Y es algo bien interesante. Mire, al final de este pasaje, de esta parte, dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones y por esto recibís mayor condenación. Mira, esta última parte dice, recibes mayor condenación. O sea, una persona hipócrita que aparenta ser algo, pero en su corazón tiene otros intereses, en su corazón no está practicando lo que predica, podríamos decir, recibe mayor condenación. Y eso es algo que tenemos que nosotros reflexionar. Queridos amigos, nosotros tenemos que ser así como predicamos, ¿no? No tenemos que predicar lo que no somos, pero tenemos que crecer en ese aspecto. Cuando pensamos en hipocresía, la tentación es pensar en alguien. Ah, sí, conozco a alguien así. Pensamos en egoísta, sí, comenzamos Conozco a pensar un en egoísta otro. por ahí. Exactamente. Y comenzamos siempre a mirar al otro. Cuando leamos la Biblia, no miremos al otro, mirémonos a nosotros mismos. ¿En qué momento Amén. aspectos de egoísmo, ambición o hipocresía está en nuestras vidas? Porque es fácil señalar, y Jesús lo dijo, ¿no? Es fácil mirar la paja del prójimo, pero hay una viga que está en tu En el ojo uno, también. en el de uno. Estas lecciones nos ayudan a reflexionar. Ahora vamos a la solución. ¿Qué es lo que Dios Jesús nos recomienda para erradicar estas raíces que nos van a llevar a al descontento, a la amargura? ¿Qué nos recomienda Jesús? Juan 14, versículos 1 hasta el 6, cuando el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Allí hace la promesa de su segunda venida. Luego señala también la característica, la inherente virtud del Señor, cuando dice, soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Esta sección de la Escritura realmente permite a cada cristiano la posibilidad de erradicar la ansiedad, la insatisfacción, el egoísmo, la hipocresía, la ambición. Puede ser erradicado totalmente cuando estamos viviendo centrados en Cristo. A veces puede uno tratar de aparentar cristianismo, pero nosotros necesitamos de la persona Cristo. Las personas necesitan un cambio, necesitamos un cambio. Saben, muchos se enfocan tanto en sí mismos, egoísmo, ambición y todas estas cosas, que no viven felices. No son felices, por eso son raíces de descontento. Pero aquí está una solución. La ansiedad es una excesiva preocupación por el futuro, pero aquí hay una solución. Delante de todo esto, lo que usted mencionaba, Jesús dice, yo voy a volver. En la casa de mi Padre hay muchas Moradas, casas. Voy a volver. Hay un lugar especial, hay un lugar mejor donde nosotros vamos a estar, donde todos estos males desaparecerán. Y en la Biblia ese futuro dice, ¿no? Vendré y los llevaré para que estemos juntos. Estoy parafraseando el texto, Sí, pero sí, dice, sí, donde sí. yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ahí es donde debemos nosotros pensar en que más que ansiedad y preocupación, debiera haber alegría y egoísmo, ambición, hipocresía y todo aquello nos perjudican para llegar a ese encuentro con el Señor. Así que ahí nosotros estamos teniendo una invitación para descansar en Él nuevamente. La buena noticia es que cuando Jesús entra de corazón, Él comienza a cambiar todas esas actitudes. La ansiedad, el egoísmo, todo Él lo va revirtiendo. Y Él lo va nos a ir- va restaurando. Lo va a ir sustituyendo con las obras del Espíritu Santo, ¿no? Amén. Que en otro Amén. momento ya lo hemos estudiado y lo vamos a volver a estudiar más adelante. Querido amigo, estamos viendo estos elementos que se los describe como raíces del descontento, pero al mismo tiempo siempre la Biblia tiene una alternativa, tiene una solución, un consejo, una receta para solucionar estos males que aquejan a la humanidad, a nosotros, nuestros corazones. Vamos a ir a una pausa y volvemos para la conclusión. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, hemos llegado al final de este tema.
raíces del descontento. Hemos visto la descripción de la Biblia de que estos elementos lamentablemente afectan al ser humano, pero al mismo tiempo vimos que el Señor tiene una solución para esto. Gracias, David, por estar con nosotros y por favor, algunas palabras finales. No, muy agradecido por la oportunidad de estudiar la palabra del Señor juntos. Qué bueno identificar las dificultades que nos perjudican, ¿verdad? Y qué bueno conocer la manera de erradicar de nosotros el descontento y todas sus raíces, aquello que no era muy visible. Y en el nombre del Señor y siguiendo al Señor estaremos contentos, felices, rumbo al cielo. Igualmente, Renson, gracias por estar con nosotros. Y por favor, a manera de despedida, tienes unos segundos. Es una alegría poder recordar esto y poder aprenderlo. Yo quiero terminar con una parte de esta cita de Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 47. Dice, no puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centra en el yo. Más adelante, a medida que recibas el Espíritu de Cristo, el espíritu de amor desinteresado y trabajo por otros, crecerás y darás frutos. Miren qué cosa maravillosa. Queridos amigos, yo quiero decirte, deja que Cristo entre en tu vida cada día, cada mañana en la primera hora, que Él vaya restaurando estas cosas que no nos hacen vivir felices. Al contrario, cuando el Espíritu de Cristo esté en nosotros, nosotros seremos más felices, más realizados y lo más importante, viviremos con esperanza. Amén. Termino leyendo San Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. No se desesperen, no se angustien, no se amarguen, no tengan descontento. Podemos utilizar varios sinónimos para esta palabra, no preocuparse, porque si creen en Dios, crean también en mí. Y Jesús promete darnos descanso, promete darnos ese momento especial que el ser humano necesita de paz, seguridad, y eso está basado en su palabra. Que el Señor pueda bendecirte, querido amigo, querida amiga, en este caminar diario, en este deseo de encontrarte con Él y erradicar aquellos elementos que no solamente son pecaminosos, sino son dañinos para nosotros mismos. Que el Señor pueda estar con ustedes.